Ya, oremos. Padre amado, damos gracias, Señor, por este día, porque tú, Señor, eres bueno, misericordioso con nosotros, nos guardas de todo mal, Señor. También damos gracias porque tú pones el interés en nuestro corazón de buscar la mejor manera de educar a nuestros hijos para un fin, Señor, mayor, que es tu gloria. Así que ayúdanos, Señor, capacítanos, ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes también con la educación y que nuestros niños puedan aprender a temer de ti, Señor, a amarte y a honrarte en cada una de las cosas que hagan. Oramos, Señor, también por esta reunión que nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Estoy buscando mi cuadernito porque había hecho un resumen yo, o sea, no sé si todas leyeron el primer capítulo del libro, lograron leer. Yo puedo ver a la Bárbara nomás y acá, no sé cómo se ven las otras, que estoy desde el celular. En el mismo celular, como que haz swap hacia el ladito y ahí puedes ver a todas las caritas. Ah, ya. Ah, sí, ahora sí. Ya. Em, bueno, no importa. Pero bueno, el capítulo que nos tocaba leer el día de hoy era de los objetivos que tiene la educación. Y no solamente como la cosmovisión cristiana, sino ahí explicaban como los diferentes tipos de filosofías que había. Em, se dividía en cuatro, en la cosmovisión humanista, la cosmovisión marxista o leninista, la cosmovisión capitalista y obvio la cosmovisión cristiana. Entonces, ahí en modo de resumen, la humanista lo que hace es exaltar el hombre, eh, básicamente busca la gloria del hombre. Entonces, las personas se nutren de conocimiento para que los otros, los demás lo vean y lo exalten y, y ese es el fin que tienen ellos con el estudio. Está la marxista o leninista, y esta lo que hace es preparar a los niños, porque bueno, en los países, sobre todo los socialistas o comunistas, eh, muchos no se permite el homeschool, sino todos se escolarizan por lo mismo, para preparar al niño para servir al Estado, que el fin principal ahí es el Estado. El Estado es el Dios al que debemos servir en ese caso. Y bueno, la capitalista que, que te dice sírvete a ti mismo, ¿no? No, ese es el fin en esa cosmovisión, que las personas logren el éxito. Yo siento que esa es la que se ve en Chile, sobre todo, el éxito personal, viajar, tener meta. Entonces tú te estudias caleta para poderte tener una profesión, tener dinero y hacer todo el éxito profesional, que es lo que tiene para ofrecerte el mundo. Y también ahí, en ese punto, él toca la diferencia entre que no debemos confundir nunca la educación con la escolarización. Son dos conceptos diferentes y debemos saber cuáles son las diferencias entre ambos. Eh, Sobre todo porque la escolarización es solamente para nutrirse de conocimiento y en cambio la educación es para aprender. Entonces el niño debe interesarse en aprender algo. Si un niño no quiere aprender, no se le puede obligar. O sea, en este caso, uno debe generarle ese interés en el niño de querer aprender, de amar el conocimiento. Y bueno, la cosmovisión cristiana, que es la que enseña que el verdadero propósito del conocer es o sea, el verdadero propósito de nuestra existencia es conocer a Dios. Entonces, parte de esa base, eh, y dice que el objetivo de nuestra educación es conocer a Dios.
es lo primordial en esta cosmovisión, que es la que seguimos nosotros. Em, Ahí me impresionó un dato que colocó como em, eh, de una declaración de Harvard, que decía que cada estudiante, decía su como constitución, que cada estudiante sea claramente instruido y se le presione seriamente a considerar con detenimiento que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Entonces, imagínate que la misma universidad decía eso. Me causó asombro. No creo que ninguna universidad en Venezuela hiciera algo así. Eh, ya después dice que, claro, el objetivo es que el estudiante conozca más de Dios y eso lo lleva a amarlo. Entonces, ese es el objetivo de la educación en este caso. Debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos vean la necesidad de ir a Cristo y también amarle a Él. Ese es como el objetivo de la cosmovisión cristiana. Después, em, ahí también habla de cómo desarrollar las metas como familia y toca el tema de como las escuelas del pensamiento eh, de la educación. Entonces ahí es donde habla lo que uno conoce más bueno, del cristianismo, el modernismo y el posmodernismo. Y bueno, antes, cuando el mundo era más, o sea, la educación era más cristiana, se, los educadores o la gente que impartía la educación en las escuelas, eh, o no escuelas establecidas, pero las partes donde se impartía la educación, los mismos maestros les enseñaban a los niños a como los mandamientos dentro de las escuelas, se les enseñaban la regla de oro, y ellos basaban eso, la educación en eso. Incluso aprendían a leer con la Biblia también, entonces era era una educación cristiana. Ahora después llegó la era del modernismo y ahí empezaron a, se empezó a pensar de que todo se tenía que probar científicamente, como empíricamente, el positivismo lógico, que es como eh, el único concepto válido es lo que sea científico. No, no hay nada más válido. Las únicas verdades absolutas son las que se pueden demostrar empíricamente también. Entonces, como bien lógico, bien matemático, eh, sobre todo cuando surgió pues, la teoría de Darwin y todas estas cosas, entonces el enfoque educativo empezó a apuntar más por ese lado del pensamiento lógico y matemático, que es como bien ateísta, que aún lo vemos, pero más se ve lo que vamos a hablar, que es el posmodernismo, esto es lo que está invadiendo ahora como las escuelas y todo, que, que surge más como en el siglo XIX y claro, ellos son más relativistas, entonces eh, todo es como una falsa espiritualidad, todo es subjetivo, relativo, no hay verdades absolutas tampoco, todo es eh, bastante incierto. Entonces, claro, esto vino a ser como igual guerra no solamente a la parte cristiana, sino a la modernista, porque también se desecha un poco también la parte lógica, porque de hecho no tienen lógica los postmodernistas. Em, y es una enseñanza, dice, la filosofía de la enseñanza en la escuela pública ha dado un giro completo. Una vez más es popular influir y torcer las creencias de los alumnos. Entonces, obviamente, es parte de lo que se enseña en la escuela, es eso, torcer las verdades bíblicas y relativizar todo. El hecho de que no se defina tampoco qué es una mujer o qué es un hombre por el sexo, sino
todo es relativo, es parte de lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, y también habla de que eso es eh, lo que es el posmodernismo ha reventado como una nueva espiritualidad que, bueno, que ellos aceptan en realidad todo lo que parezca como algo bonito, pero nada que se parezca a la Biblia, ¿no? Nada que se acerque al monoteísmo, pero aceptan irónicamente el Islam porque les parece eh, bonito a pesar de que son feministas. No, no tienen ningún sentido lógico, pero bueno, es su fundamento. Y a ver, ¿qué más tenía por acá? Em, en la primera, en el modernismo, se les enseñaban una serie de hechos a los niños y los niños debían decidir qué creer. Acá no, acá en el posmodernismo te dicen qué debes creer. Em, y los niños deben determinar lo que creen, pero a través de lo que ellos le enseñan sus creencias falsas. Entonces, claro, no, dice la gente que está como más acostumbrada a que algunas personas estaban acostumbradas a las escuelas que se enseñaban el modernismo, pensaban que se le iba a enseñar así como objetivo. Entonces acá se le enseña muy subjetivo todo en cuanto a que la mayoría de material que se le pasa es muy humanista, o sea, es como eh, están sin no sé cuánto porcentaje de tiempo aprendiendo puras leceras que no les sirven de nada. O sea, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Cuando son cosas que se definen por el sexo. Entonces, todo es tonto, pero es así. Es como que van a perder el tiempo en vez de estar aprendiendo algo bueno, aprenden puras bobadas en la escuela. Em, y bueno, ahí él al final le da como unos tips para, para poder uno educar en la casa, creo yo, no sé. Es como dice que 4 puntos a seguir, como establecer metas, asignar responsabilidades, desarrollar una estrategia y insistir en una fecha top. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotras al educar a nuestros hijos? Esa es una pregunta que debemos contestarnos nosotros. Y, y ellos hablan de hacer una declaración incluso escrita y después asignar la responsabilidad. Dice quién se preocupa lo suficiente por el bienestar de este niño, le conoce lo suficientemente bien, le ama tan profundamente como para nunca darse por vencido, hacer siempre lo mejor en aras del interés del niño. ¿Usted como padre o un completo extraño? Es una pregunta ahí eh, para que la persona piense. Y también en el desarrollar la estrategia, él habla de quién mejor que los padres para personalizar y desarrollar una estrategia a medida de un niño, porque obviamente todos los niños son diferentes, todas creo que tenemos varios hijos, así que de saber que aprenden a ritmos diferentes o que tienen intereses diferentes, eso puede ayudar para uno desarrollar la estrategia de cómo enseñarle las cosas a ellos. Y no dejarlo así como a lo libre también, ahí recomienda cómo establecer fechas topes. Por ejemplo, si quiero enseñarle a mi hijo a leer, ¿qué fecha tope tiene para él aprender a leer? Si él quiere, no sé, escribir o los objetivos que tenemos, combinarlos con las fechas topes que les vamos a dar a los niños y para saber qué periodo de tiempo va a cubrir esa enseñanza, como más como para organizarse uno. Eh, y bueno, ahí igual él había dejado unas preguntas, yo respondí la mitad, en realidad no respondí todas, pero igual ahora queda el micrófono abierto para los comentarios. Ya voy a partir yo.
Yo también saqué como un breve como extracto de como la reflexión como que me llamó a mí más la atención y una frase es que la educación nunca va a ser neutral, que siempre esta cosmovisión de cualquier parte va a quedar en las mentes y en los cerebros de nuestros niños. Yo siempre pienso en lo que es la pedagogía. Desde que aprendí lo que significaba la palabra pedagogía, con mayor ahínco, yo quiero ser la guía de mis hijos, porque pedagogía no es el estudio de la educación o los niños, es ser guía de niños. Eso significa ser un pedagogo, es quien va a guiar a tus hijos y su cabeza se va a nutrir de la cosmovisión de ese profesor, de esa escuela, de ese lugar donde nosotros los tenemos, ellos se van a empapar de todo eso. Entonces yo creo que una de las cosas como súper importantes, además de todas las corrientes que tenemos, como el modernismo, el posmodernismo, incluso la política que puede existir dentro de la educación, es a quién le estamos entregando a nuestro hijo y creo que es súper importante esa parte de cómo muchas veces los papás eh, pensamos que está bien mandarlos al colegio y, porque tienen que aprender, o sea, tienen que educarse. Como decía, entre la educación y la escolarización hay dos cosas súper diferentes. Hay dos paralelos ahí, como dijo la Belkis, hay ese guía, esa como tarea, yo no hice la tarea así, leí el capítulo nomás. Creo que es súper importante darnos cuenta de que escolarizar es que van a nutrirse de conocimiento, pero ¿de qué tipo de conocimiento? Ahí cuando él habla también de las 10.000 horas que de las 10.000 horas de excelencia que se usan para cualquier actividad que uno tenga que dedicar para ser músico, atleta, artista, etcétera. Entonces, ¿en qué vamos a nosotros a dedicar esas 10.000 horas para nuestros hijos? En que ellos sean, como decía la Belki, exitosos, o que realmente ellos sean niños que vayan a servir a Cristo y que vayan a guiar a su familia futura o a sus amigos o a su entorno a una vida en Cristo. Entonces, es súper importante como cuestionarnos estas cosas, porque obviamente es mucho más fácil dejar a nuestro hijo en el colegio y que lo eduque otra persona y nosotros darle distintos temas y volver a enfocarlos, pero si nosotros queremos que ellos sirvan a Dios de todo corazón y con excelencia, yo creo que debemos criar siervos excelentes también para nuestro Señor y esa también es nuestra tarea como papás. Así que yo creo que es súper importante siempre pensar que en cualquier momento que nosotros pongamos a nuestro hijo, ya sea un programa de televisión, música, lectura, les estamos dando esa cosmovisión, les estamos dando esa religiosidad, por así decirlo, a cualquiera de las personas que se la estamos entregando. Eso, en breve lo que yo saqué de esta parte del libro, que me gustó mucho, por cierto. Me abrió mucho los ojos de cosas que a veces pensamos, pero yo creo que una pregunta que siempre debemos hacernos, que es ¿para qué nosotros criamos a nuestro hijo o para qué educamos a nuestro hijo? Porque todo Sí, ahí además está bueno la parte donde él igual hace como una declaración de lo que es cree, por ejemplo, en su casa, dice, insistimos para conocer y amar, servir a Dios. Entonces ese es el objetivo y en eso gira como la enseñanza en ese hogar. exacto. Y a veces Y lo no otro nos... es como la personalización que se puede dar en el homeschool. Ajá, Eh, no, si por ejemplo el ministerio te dice, tú tienes que enseñar esto y esto a un niño de, no sé, de 7 años en primer grado. Y igual uno puede decir ya, si él está más interesado en cierta materia, quizás puede darle más de esto y uno ver cómo es el ritmo de cada niño, porque al final te dicen, tienes que aprender esto porque yo necesito personas que tengan estos conocimientos. Entonces, por ejemplo, no todos los niños van a ir a la universidad, los niños de repente van a aprender eh,
algún oficio y van a ser exitosos también en eso, porque lo van a hacer para la gloria de Dios. Y definir el éxito como eso, de glorificar a Dios. Esa es la diferencia entre el escolarizar y el educar, que el escolarizar es para el éxito personal, el educar es para glorificar a Dios. Súper, súper. Exactamente. Bueno, yo me quiero quedar un poco con la diferencia, bueno, entre escolarizar y educar, que ya Belkis y Bárbara estuvieron comentando acerca de eso, enfocándonos más en el tema de educar, porque escolarizar, pues bueno, ya sabemos que dijimos que, no sé, es una estructura, que van, no sé, cumplen ciertas horas, es como todo un orden, un cronograma, y por ejemplo en los estados más socialistas se educa para servir al gobierno. Entonces ahí también van las temáticas. Por ejemplo, el otro día conversábamos con la suegra, ya no dan historia. No sé en qué le afecta al gobierno o al país que la gente conozca la historia, todas esas cosas. Y sabemos que la historia no se le pertenece al Señor, la historia es para la gloria de Dios. Entonces, uno también va viendo cómo uno entrega la información a sus hijos y qué es más relevante. O sea, es bueno igual que sepan de muchas cosas, incluso esas teorías que son anticristianas, no sé, como la evolución y eso, también como forma de apologética. Pero como tal, bueno, me fui por otro lado. La educación es también la formación del carácter. Así se habla mucho, no sé, en otras filosofías de homeschool, como la educación clásica o Charlotte Mason, que son más cristianas, que igual apuntan como a la lógica, pero desde la base de Dios, como el dueño de todas las cosas, el autor de todo, lo máximo en conocimiento, porque tampoco es así como que, bueno, básicamente nosotros tenemos todo para enseñar y educar a nuestros hijos en sabiduría, como dicen los proverbios. Todo eso es educar, porque una persona puede tener el conocimiento de muchas cosas del mundo, por así decir, pero el conocimiento real está igual en temer al Señor. Entonces, constantemente, todos los días, uno cumplir lo que dice Deuteronomio, llevarlo y meditar en las escrituras. Yo creo que sin esa base estamos siendo escolarizados, nosotros mismos y ellos. Eh, no sé qué otra cosa puedo decir. Y sí, o sea, como, como confesión de pecados, uno tiene una cosmovisión muy, o la tuvo, una cosmovisión muy capitalista. O en mi país, Y humanista. marxista y humanista, o sea, todos esos. Y bueno, ahora que estamos aprendiendo y entendiendo cómo educar a nuestros hijos, nosotros mismos nos estamos educando, que el Señor nos ayude para una cosmovisión cristiana. Y esa, Eso, y parece que el autor igual es como presbiteriano porque cita la Confesión de Westminster Sí, y todo sí, eso. parece. No busqué en realidad el autor, solamente no, yo tampoco. confié en el Jacob. Sí, pero él cita la Confesión de Westminster y hasta el momento me ha gustado. Oye, y eso que decía Andreita, yo, así como confesión de pecados también, a veces me cuesta salir de la escolarización, comparar. Muchas veces empezamos si queremos hacer homeschool y como votar o derribar todos estas cosmovisiones y todo lo que tenemos en nuestra mente, y que quede nuestra cosmovisión cristiana. Muchas veces empezamos a igualar a nuestros hijos con otros niños porque tienen que saber esto y esto y esto porque van al colegio y en el colegio les enseñan de esta manera y entonces mi hijo se va quedando atrás entonces ahí yo creo que tiene que haber un quiebre, bueno, y pedirle al Señor que también nos ayude a seguir su cosmovisión y no la cosmovisión de los hombres o no lo que tengan que seguir desde afuera, o sea, también dependiendo del currículum que tú estás haciendo, porque muchas veces más homeschool como que
nos trampamos mucho en qué currículum tengo que entregar, en qué información tiene que saber, en cómo, y ahí yo creo que, Escolarizaciones. claro, y queda igual escolarizada en tu mente y no te sacas eso de la mente. Cuesta, Es que cuesta al hacer final ese... la escolarización es como más nada transmitir el conocimiento. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo podemos educar a un hijo, no sé, formar el carácter? Si tú no estás todo el día con él para enseñarle, no sé, las cosas básicas, enseñar a que el niño aprenda a poner la mesa, a, no sé, a atender su cama, si sales temprano te lo llevas y está en el colegio todo el día, entonces es difícil porque yo sé que igual hay mamás que les toca, ¿no? Porque no tienen que trabajar, pero ahí se pone más a cuesta arriba el formar el carácter, porque cómo disciplinas a un niño que está todo el día afuera y esa enseñanza de las cosas más sencillas, por ejemplo, una niña, la idea es que se case y que sea ama de casa, entonces, ¿cómo aprender a cocinar, a hacerle cositas ricas al esposo si no lo aprende con la mamá, si está todo el día aprendiendo matemática, biología y todas esas cosas? Sí, yo creo que no todo de la escolarización es malo, ¿sí? Pero yo creo que falla mucho en el centro de lo que hablamos, la filosofía de la educación. Pero bueno, nosotros como mamá homeschooler, tener claro eso, que nuestro fundamento de la educación es el conocimiento de Dios, la formación del carácter. El autor también decía algo ahí como amar a Dios y ponernos al servicio del prójimo, algo así, entonces Ah, sí, cierto. cumplir los mandamientos. Y hay cosas buenas en la escolarización, por ejemplo, la estructura, el cronograma, porque eso es O sea, como son vital. males necesarios. Sí, sí, todo necesita una organización Eso o te da pie uno a construye lo que su él propio también dice, currículum. claro, de desarrollar una estrategia, de insistir en una fecha tope, porque igual uno Claro. como mamá tiene que darse, ahí también hay hartas cosas de organización que uno tiene que empezar a entender. O sea, que tú vas a decir, ya, ok, los niños van a entender y van a hacer esto en este plazo. A lo mejor no se va a cumplir a cabalidad. Por ejemplo, yo tengo un material que le estoy enseñando a Marcelito, que estoy enseñándole las letras y todavía estoy en la segunda letra, pues eso se supone que lo debería haber pasado de todo en marzo. Entonces, Te Sí, entiendo. otra cosa que yo he visto en muchas Yo estoy con familias la Antones. que educan en casa, usan mucho eso de la declaración y de desarrollar una estrategia. Entonces sería bueno, los que quieran hacerlo, que escriban qué quieren colocar en la educación de sus hijos. Eso yo lo he visto en mucha gente que son homeschooler así de 30 años, una cosa así. qué bonito, Mm. yo Les ha nunca había, no sabía acerca de eso y me gustó mucho. Yo creo que un muy buen ejercicio que podemos hacer, Nos da eh, claridad. Sí, porque nos va por ejemplo, esos 4 puntos que toca ahí es como lo mismo que uno trabaja en el trabajo, o sea, ellos siempre van a tener esos 4 puntos, uno lo trabaja en el trabajo, en las metas, las responsabilidades, la estrategia y las fechas tope, insistir. Entonces, esas son cosas A que se mí, trabajan diariamente. nosotros cuando partimos con el Alejandro haciendo homeschool nos metimos en o sea, yo me inscribí como en una clase de homeschool porque no tenía idea de nada, no conocía el sistema, que ni siquiera sabía el tema de las pruebas, nada. Y me hicieron esto. Entonces la persona que me impartió las clases se dirigió por este mismo patrón y lo estábamos conversando con Emily porque yo tuve que anotar todo esto y me refrescó la memoria cuando lo vimos en el libro. Eh, pero, ¿qué pasa? Estaban hablando de la consistencia, de que hay que ser constante y eso es lo que cuesta, cuesta mucho. Por eso que hay que siempre estar pidiéndole al Señor esa guía de ser disciplinado porque estando en el hogar, somos nosotras las que estamos todo el día con los niños, las que tenemos que estar enseñándoles la materia y son muchas cosas las que hay que abordar durante el día y cuesta muchas veces abordar todo. Eh, a mí una de las cosas que me llamó la atención de la lectura eh,
es que los niños pierden el enfoque en su llamado, en el llamado que Dios les tiene a ellos. Y es triste verlo. Yo lo vi con Emily, yo recuerdo cuando ella estudiaba en el liceo, habían cosas que ella odiaba hacer, pero las tenía que hacer por obligación para poder cumplir con ciertas cosas. Y acá en la casa, con esta libertad que el Señor nos da de poder también mostrar nuestras habilidades, ella ha podido desarrollar áreas en las cuales ella no conocía. O sea, nosotros tenemos que agradecerle mucho al Señor que podamos tener esta posibilidad de estar en el hogar y de poder estar cerca de ellos con el propósito claro. ¿Cuál es la meta de esto? Como decía Belki, que el propósito sea glorificar al Señor. Y desde pequeño ellos, aunque nosotros no lo creamos, ellos lo van a entender. Muchas veces nosotros pensamos como mamá, es que muy chiquitito no va a entender, y los niños sí comprenden, sí entienden. Ellos están escuchando lo que nosotros le estamos enseñando. Entonces no debemos mirar como en menos nuestras palabras, nuestra enseñanza hacia nuestros hijos, porque de verdad que les onda profundo en sus corazones. Y eso es algo que debemos tener muy presente todos los días como madres. Eso sería lo que yo por lo menos pude observar. Me sorprendió mucho en la parte de donde dice acá, declaración del propósito, dice eso. Habla de la dirección y el llamado de Dios para la vida. Que aquí habla de un chofer que quería ocupar sus manos para sanar. Y, y nosotros muchas veces también como creyentes, como decían ustedes, chiquillas, tenemos tan en mente la cosmovisión humanista de la capitalista. Se nos enseñó mucho eso. De hecho, yo recordaba una frase que me enseñaron cuando era chica. Y se las voy a leer porque la anoté. ¿Dónde está? Ah, no sé si a ustedes le decían, hay que llegar lejos en la vida. Sí. Esa frase de que hay que llegar lejos en la vida. Y ahora uno lo ve y es una palabra tan vacía, no tiene sentido. Que debemos llegar lejos en la vida. Y sin Dios no tiene sentido esa palabra. Yo pensaba mientras estaba leyendo en las cosas que a nosotros nos inculcaron cuando éramos niños. Y que esas cosas afectaron después cuando nosotros llegamos ya a una edad más adulta, por las malas decisiones que tomamos. Desconocía que el centro de todo era glorificar al Señor. Entonces, que nosotros podamos pedir al Señor esa sabiduría, eh, sabiduría para poder guiar a nuestros hijos hacia Él, que es algo que está tan hoy día mirado en menos en la sociedad, en la educación, en el hogar, a las madres, todo. A mí de verdad yo sé que a ustedes igual les debe pasar, que cuestionan mucho el que ustedes puedan educar a sus hijos en el hogar. Es algo que la sociedad nos va a estar siempre cuestionando, pero qué hermoso que podamos ver a través de la Biblia qué es lo que Dios nos tiene que decir a nosotros y recordarnos esa verdad entre nosotras y animarnos las unas a las otras, porque la verdad es que todas nos necesitamos y somos débiles y tenemos que reconocernos también que no somos profesoras de excelencia. Necesitamos sabiduría, necesitamos eh, la guía del Señor en este gran trabajo, porque si uno lo examina es un trabajo enorme. Así que eso. No sé qué más pueden compartir ustedes, chiquillos. Falta la Vale. Ah, sí, la Vale. Sí, ¿Y la bueno, Emily? leí completo La Emi. capítulo igual porque, bueno, por varias cosas. Tuve una semana igual un poco complicada, pero sí, o sea, obviamente tengo alguna noción de, ¿no? Y o sea, esta parte igual como le pasó a ustedes, pues como que igual uno quedó así como impactada por
por esas cosas que uno tiene que establecer metas, porque a mí me pasa que uno de repente dice, ah, ya, pero ya, pucha, ya mañana, sí, ya pasó un día, otro, ya otro más, y así. Y de repente uno también, por estar en casa, de repente uno también se relaja un poco con el tema de la enseñanza, pero por ejemplo ya la Flo, bueno, pues la Flo ya tiene 5 años, entonces igual ya estamos como aprendiendo más las letras, pero a mí me pasa, por ejemplo, el tema de que me frustro mucho y de repente nos pasa como que creemos que tenemos que hacer todo perfecto y como decía la Cadi, o sea, como que tampoco somos profesoras profesionales y que vamos, ellos, y son nuestros hijos, o sea, sus emociones con nosotros explotan en todos los sentidos. Entonces, en ese sentido, pedirle mucha sabiduría al Señor. Y me impactó mucho lo que también comentó la Cadi, que el tema de que aquí el autor decía que un tío que había visitado la China comunista y allá la gente no tiene la posibilidad de elegir, no tiene la posibilidad de elegir qué estudiar o qué es, ni siquiera tener estudio en el hogar, o sea, es súper somos muy privilegiadas y bendecidas de tener la oportunidad de estar con nuestros hijos en el hogar y poder enseñarles. Eh, ¿Qué era lo otro que yo había? Y eso de que obviamente, y lo vemos, yo creo que mucho más, no sé, siento que es demasiado evidente ahora también el tema de que los niños lo están criando como para ser exitosos y muy individualistas, que ellos tienen que ser exitosos, que ellos tienen que tener mucho dinero para ser alguien en la vida, que tienen que ser mejores de lo que quizás los padres no lo fueron. Y así son las cosas que también se enseñan. Bueno, y a nosotros, yo creo que a todos no, alguna vez nos dijeron eso los papás. Y Y dentro del círculo cristiano, que igual. sí, sí, entonces como que, por ejemplo, decirle a alguien, no, que yo estoy criando a mis hijas para que ella decida si quiere ir a la universidad, si quiere, y es como que terrible, pues si los niños tienen que crecer para ser exitosos en la vida y ser los mejores. No pueden ser así del montón tampoco, tienen que ser el mejor y el mejor del mejor. Entonces, de alguna manera eso también ataca harto el orgullo. Así que el Señor también nos ayude a sobrellevar ese tipo de cosas y también sobrellevar, a mí me pasa, el tema de los comentarios. De repente igual me pasa y obviamente porque yo soy joven así, oye, pero tus estudios ya, o sea, no eres alguien en la vida o no eres profesional o no trabajas y entonces igual son cosas que de repente a mí de alguna manera como que también me caen un poco. Me caen así como que chuta y uno de repente se dice, pucha, ¿será que debo hacer esto? ¿Será que debo hacer esta cosa, otra cosa? Pero yo creo que pasa que tenemos que recordar también nuestras convicciones, así como volver y decir, no, pero yo hago esto para la gloria de Dios y en el objetivo que tenemos como familia con nuestros hijos, que es algo más allá de cualquier otra cosa. Eso. Yo creo que ahí es súper importante que tengamos bien puesto el foco en desarrollar esta declaración familiar, porque esto va a hacer que no nos salgamos de ese foco y tenerlo así como en grande escrito y recordar siempre qué es lo que, por qué estamos educando, por qué, por ejemplo, hoy en día es muy, en todas estas como cosmovisiones exitosa y exitista es como poner así como en grande lo que tú quieres ser, o donde tú quieres viajar, o donde tú quieres ir, esto es como, no sé cómo se llama, Vision Board, ¿Declaraciones? Ah, claro. Entonces, esas como cosas que hace la gente para decir, no, yo voy a ser exitosa y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, yo creo que una declaración familiar de lo que cada día tenemos que hacer y por qué lo hacemos, que lo hacemos por Cristo, que lo hacemos para glorificarlo a Él, para exaltarlo, que lo hacemos para, que enseñamos, ahí Él dice, enseñamos gramática, enseñamos matemática, enseñamos todo eso, pero es para la gloria del Señor. Es para eso que estamos enseñando, es para eso que estamos educando. Entonces, tenerlo ahí como un recordatorio latente de cuando nos sentamos a educar a nuestros hijos, cuando oramos con ellos, cuando hacemos la comida con ellos, cuando hacemos las camas con ellos, porque eso conlleva también la educación, o sea, desde que ellos sean personas útiles haciendo las camas,
recogiendo su basura, recogiendo sus platos, siendo serviciales el uno con el otro. Yo creo que eso, todos esos comentarios y todas esas cosas se nos van a ir apagando cada vez más y va a ser más fuerte lo que existe en nuestro corazón y eso, y como decía la Cadi, orar siempre, chiquillas, las unas por las otras, porque somos débiles, somos pecadoras enseñando a pecadores. Entonces, nuestro corazón también muchas veces está cansado, está agotado y a veces las fuerzas no nos acompañan. Las hormonas también se nos vuelven locas muchas veces y pedirle al Señor que obre en cada una de nosotros. Léeme. Ya. Ahora, sí, las cosas con las cuales me quedé es que para todo esto hay que partir con un cambio en el corazón porque hay una idea que a mí me costó mucho dejar y no fue hasta que vi los resultados a otros niños que yo dije, ya quiero cambiar a hacer homeschool porque mi idea principal no era hacer homeschool. Porque ¿cómo lo iba a hacer si yo tenía una estructura de 15 años así? Así que dije, ¿cómo lo voy a hacer si no voy a tener herramientas? Sin saber que estaba totalmente equivocada en eso. Así que lo primero es partir por ahí, que hay cosas que uno va a tener que aprender a ocupar y otras a dejar de hacer, que no funcionan. En esto de la enseñanza, veía esta época así como moderna y postmoderna, que por ejemplo para la época moderna el fin del hombre era esta excelencia académica Mm. y eso se volvió como necesidad, y en la época postmoderna eso ya era me merezco esto y necesito ahora que mi salud mental, que mi autoestima ande bien. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Si el resultado son Y esos no hay jóvenes, ninguna salud mental. Está peor cada No, día. sí, la salud mental Sí, totalmente. y en eso a eso lo que decía la Valentina, están criando una generación muy egoísta, por eso, Ujú. porque sus emociones están por encima de todo y más engañoso es el corazón que todas las cosas. Exactamente. sí, que Aparte hay, que la parte de la escolarización está la maestra y casi que la maestra le sirve a los estudiantes y no tampoco se entrena el niño ahí dentro de la parte escolarizada para que sirvan a otros, no se da como el lugar tampoco para esas situaciones. Ujú. sí, yo pensaba con mi mamá esto del tema de jardines y uno siempre habla de los terribles dos, los terribles tres. Y yo le decía, ¿dónde están esos niños cuando necesitan al papá para ser y a su mamá para ser corregidos? Porque ahí es el momento que los necesitan. Están ahí junto con otros niños que están en esos terribles dos, terribles tres y todo sin freno. Y yo le decía, me hubiese gustado que cosas de mí hubiesen sido tratadas en ese momento. Eh, que este tema del corazón es lo más importante y que el fin del hombre es glorificar al Señor en todas las cosas y que herencia de Jehová son los hijos, así que hay que criar a los hijos para su gloria. No hay como que sea para que sea un buen estudiante, un buen trabajador o que tenga una buena salud mental, qué sé yo, que todo sea para él al final de cuentas. Y lo otro, como dice la escritura, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, buscar primeramente estas cosas, buscar primeramente el reino de Dios, justicia, Mm. pero partimos de atrás para adelante. Ese lo menciona el autor ahí en la parte capitalista, porque Sí, obviamente la gente trabaja y trabaja para la estabilidad económica y no sabe que al final el Señor sí da y el Señor quita, no sabe en qué situación se puede encontrar en otro momento. sí,
Eh, recordaba igual, hace un tiempo atrás el pastor, creo que el pastor oraba eh, a- eh, porque nuestros hijos más adelante también desearan el ministerio. Mm, Nosotros vemos una generación hoy en día que si preguntamos quiénes quieren ser pastores, quién quiere ser nadie quiere, porque ven muy en menos la labor de un pastor, de un siervo, por todo lo que conlleva. Que nosotras como madres seamos sabias en eso, porque eso igual viene del hogar. No se valora tampoco los trabajos del ministerio. Así que nosotros no sabemos qué el Señor tendrá preparado para nuestros hijos, pero también ver las labores del reino de Dios como algo importante también en la vida cristiana. Y me quedo también con ese texto, le decía yo delante a la Emi, buscar el reino de Dios y su justicia. mm. Y primeramente para esas cosas tenemos que amar al Señor. Tiene que estar eso primero, antes que todo. Eso. Súper. Me encantó, no sé, a mí me gustó, me gusta este momento también que podemos tener, donde también estamos tranquilas, donde podemos también pensar y ayudarnos y guiar nuestro corazón a lo que realmente el Señor quiere. Fue casi una hora completa, yo creo que estuvo Mm, bien. Yo Eh, pensé que iba a ser menos. No, pero igual es Sí, súper estamos. interesante Ya, porque pero es el opening. Ya después vamos viendo. Exacto. Voy a pausar la grabación, así que vamos a terminar, yo creo, con una oración. Sí, Eh, la última frase antes de terminar es que yo la subrayé y me pareció súper buena. Dice, educación es un medio para un fin, no un fin en sí. Ese está al principio así del capítulo, y igual me gustó porque, claro, el fin de las personas ahora es aprender cosas, ¿no? Entonces me gusta porque al final es un medio para, dice como la página 15 al principio, al ¿Ya? tiro, dice, como cristianos debemos recordar siempre que la educación es un medio para un fin, no un fin en sí. El fin, ya sabemos que es glorificar a Dios, entonces ese debe ser como nuestro enfoque. Para que nos quedemos con esta frase del capítulo, entonces, el día de hoy. Sí, ya vamos a orar. Ya, oremos. Padre amado, damos gracias, Señor, por esta reunión que pudimos tener. Damos gracias, Señor, por nuestras hermanas que pueden también compartir el conocimiento, el amor que tienen hacia ti, Señor, el entendimiento que les has dado tú, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este camino que nosotras como madres estamos emprendiendo, algunas, Señor, con ya experiencia en la educación en el hogar, podamos, Señor, depender completamente de ti siempre, eh, saber, Señor, que todas estas cosas las hacemos para tu gloria, así que eso nos permita ser constantes cada día y enseñarles a nuestros hijos el temer de ti, el amarte a ti, Señor, instruirlos y corregirlos, Señor, diariamente, para que ellos puedan, Señor, anhelar, Señor, amarte más y también llegar a Cristo en algún momento, Señor. Eh, Eso es lo que anhelan, Señor, nuestros corazones, y te pedimos a ti por ellos, por cada uno de ellos, por su conversión. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.